por lo pronto vamos a la noticia número 2 de la portada de los periodistas, de un texto publicado por el compañero Álvaro Delgado. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tiene como su mano derecha a un político muy peculiar, escribe Álvaro Delgado este domingo. Es un amigo y colaborador de Felipe Calderón, José Antonio de la Vega Asmitia, quien como diputado federal del Partido Acción Nacional votó en 2005 por el desafuero del entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México. Esa es la mano derecha del secretario de Gobernación. Un reportaje publicado, como le digo, ayer, detalla que de la Vega Asmitia es el jefe de oficina del secretario de Gobernación, pero tiene más cercanía e influencia que los subsecretarios Alejandro Encinas y Radivandranath Salazar, porque también fue su principal colaborador en Tabasco como secretario de Gobierno, pese a que militó en los partidos Revolucionario Institucional, luego en el de la Revolución Democrática, en el PRD y en el PAN, y así como es un allegado a Calderón y a su esposa Margarita Zavala. En el año 2000, tras renunciar al PRI, fue candidato, de hecho, del PAN a la gubernatura de Tabasco con el apoyo de, ¿quién cree?, de Vicente Fox, tras frustrarse la alianza con el PRD para postular a un candidato común en las elecciones de octubre de ese año, una negociación en la que intervinieron tanto López Obrador como el panista Juan José Rodríguez Prats esa era la intención, contra Roberto Madrazo. En ese momento, López Obrador le dice a Álvaro Delgado, esto en noviembre del año 2000, poco antes de su toma de posesión como jefe de gobierno del Distrito Federal. Fox no quiso la alianza en Tabasco y prefirió aliarse con Madrazo, quien le prometió que como presidente del PRI apoyaría la reforma fiscal para cobrar IVA a medicinas y alimentos. Rodríguez Prats, a su vez, acusó a López Obrador de haber sido el responsable de frustrar la alianza para gobernador de Tabasco porque prefirió ser candidato a jefe de gobierno de la capital y dejó abandonados a sus seguidores allá en Tabasco. O sea, lo querían de candidato allá en Tabasco y no acá en la capital. El candidato del PRD a gobernador fue el empresario César Raúl Ojeda Subieta y el PAN postuló a de la Vega Asmitia, el que es ahora la mano derecha del secretario de Gobernación, y quien había sido secretario del exgobernador Arturo Núñez como director general del Instituto Federal Electoral y como subsecretario de Gobernación de Ernesto Zedillo, en cuyo gobierno de Tabasco fue su secretario de Comunicaciones. De la Vega Asmitia fue priista en sus inicios. Luego fue diputado del Partido Acción Nacional de 2003 a 2006, cuando votó a favor de que se le retirara el fuero a López Obrador en la sesión del 7 de abril del 2005, que tenía como finalidad encarcelarlo, al que ahora es presidente, e inhabilitarlo como candidato presidencial. Después de que terminó la 59 legislatura, de la Vega Asmitia fue candidato local del PAN en Tabasco de 2006 a 2009 y al concluir Calderón lo nombró el 15 de octubre del 2010 director general de la Casa de México en París, Francia, durante los 2 últimos años del sexenio. Luego de que Arturo Núñez lo nombró secretario de Comunicaciones, esto en el año 2017, de la Vega Asmitia se convirtió en diputado local del PRD entre 2005 y 2018, cuando se sumó al candidato de Morena a gobernador, Adán Augusto López Hernández, quien al ganarla lo hizo secretario de gobierno. Una vez que el presidente López Obrador designa a Adán Augusto López como secretario de Gobernación, el 26 de agosto, de la Vega Asmitia subió a su cuenta de Twitter una fotografía del acto protocolario de cambio de titular el 30 de agosto, en la que aparece con la secretaria saliente Olga Sánchez Cordero y él mismo. O sea, es un camaleón. Consumado. Pero digo, además con muy poca ortodoxia, porque cambia a 4 partidos en un lapso
Es decir, o sea, entiendo que alguien cambie de un partido al otro, pero cuando agarras toda la gama, es un deseo de poder inaudito, Álvaro. O a lo mejor es muy capaz. Híjole, mano. El caso es que efectivamente este personaje, pues sí, tiene características Caería en la calificación chicloso que tú le pones a esos chiclosos, esos personajes chiclosos que lo mismo están, como ocurrió con José Antonio ocurre con José Antonio de la Vega Asmitia, un personaje que efectivamente comenzó su carrera como secretario particular de Arturo Núñez, cuando Arturo Núñez estaba como director general del IFE, cuando todavía estaba en el gobierno el IFE. Y luego, pues milita en el PRI, por supuesto, y en el año 2000, el PAN lo hace candidato a gobernador con el apoyo, obviamente, de Vicente Fox. Yo me acuerdo mucho de aquel episodio, porque él es candidato del PAN, y la elección del año 2000 se anula, la había ganado Manuel Andrade, el candidato de Roberto Madrazo, el candidato, el que era entonces gobernador de Tabasco, después de que vio frustrada su candidatura presidencial por primera vez ante Francisco Labastida, y fue candidato de la Vega Asmitia del PAN. El candidato del PRD fue César Raúl Ojeda Subieta, un empresario que hoy es delegado de Morena en el estado de Morelos, y el candidato del PRI, Manuel Andrade. Pero hay una cosa muy curiosa, Alejandro. ¿Quién era el coordinador de la campaña de Manuel Andrade Díaz a gobernador, candidato del PRI, por supuesto? Adán Augusto López Hernández. Fíjate nada Todavía estaba en el PRI, por supuesto. Aun cuando una de sus hermanas, Rosalinda López Hernández, que hoy está en el SAT, ya estaba en el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Adán Augusto López brinca, se sale del PRI y después se va con López Obrador, pero José Antonio de la Vega sigue por la vía del PAN, logra ser diputado federal y como tal vota en contra del desafuero de López Obrador. Y luego Felipe Calderón, porque Margarita es su comadre, Margarita Zavala es su comadre. Anda, comadre. De Margarita Zavala y de Felipe Calderón, y lo hacen, Carajo. Director de la Casa de México en París, a este personaje, que después deja el PAN, bueno, después de que es diputado local, deja el PAN y se va con Arturo Núñez. Cuando en 2012 gana la elección. El que le da la espalda a Andrés Manuel López Obrador. O sea, de hecho, y públicamente le dice que le quería pedir dinero y que no sé qué, Pues, lo acusa de mil cosas. Núñez está identificado como un gobernador corrupto y fue mano derecha también de Arturo Núñez como diputado local del PRD. Ahora en el PRD. Ahora en el PRD. Y entonces sale, da un nuevo brinco José Antonio de la Vega Asmitia, ahora para apoyar a Adán Augusto López, quien lo hace secretario de gobierno y quería dejarlo a Adán Augusto López como gobernador sustituto. Pero ahí sí hubo mucha inconformidad. ¿Cómo ese personaje, con esa biografía, iba a quedarse como gobernador de Tabasco? Básicamente, Álvaro, ha estado con algunos de los peores enemigos del presidente López Obrador. Pues sí. Hay que recordar, bueno, el caso Margarita Zavala, Felipe Calderón, pues es conocido, es público, pero el caso Arturo Núñez fue muy escandaloso porque se trataba de un individuo, un gobernador en ese momento del PRD. El hoy presidente López Obrador estaba construyendo una candidatura, la tercera candidatura, la de 2018, y Arturo Núñez estaba en el poder. Hasta 2018 15. Sale... Hasta el 2018, por supuesto, porque él llega en 2012. Con el apoyo de López Obrador, claro. Es correcto, 2013-2018. Así es. Así queda. Sí. O sea,
Es decir, que poco antes todavía de que de que Andrés Manuel López Obrador fuera candidato ya formal de Morena, Arturo Núñez desata una campaña en contra de López Obrador durísima. Yo la recuerdo mucho porque incluso hay un intercambio muy interesante entre López Obrador y él, pero Arturo Núñez lo acusa de haberle pedido hasta dinero, lo señala o sea, y la mano derecha del secretario de Gobernación es un hombre que ha estado literalmente con los peores enemigos del presidente. Es más, ha operado en algunos de los peores episodios de Andrés Manuel López Obrador. Uno de ellos es público y conocido, que es el desafuero y todo el intento de Vicente Fox de descarrilar a como diera lugar por la mala su candidatura. O sea, es uno de los episodios más vergonzosos en la historia de la política reciente. Y ahí estaba él. Y dos datos adicionales. No solamente estaba con Arturo Núñez cuando Arturo Núñez efectivamente rompe con López Obrador y sabotea en la primera elección en la que participa Morena, que es en 2015, en el Estado. Opera el gobierno de Arturo Núñez en contra de Morena para, obviamente, hacer ganar a los candidatos del PRD, entre ellos, justamente José Antonio de la Vega Asmitia. Y punto número 2. El hijo de Arturo Núñez Jiménez, que prefirió hacer carrera política no en Tabasco ni en la Ciudad de México, es un personaje que fue diputado local del PRD y es un diputado, no, de Morena ya. De Morena, sí, de El Morena. hijo de Arturo Núñez. ¿De quién crees que es allegado? A ¿De ver, Ricardo a ver. Monreal? Ay, ¿cómo, hombre? ¿Por qué me suena tanto? De hecho, en el 2015, mano. cuando gana la diputación, y en algún momento, el hijo de Arturo Núñez, Néstor Núñez, hace un acuerdo con las bancadas del PAN, del PRI y del PRD para repartirse recursos para apoyar las alcaldías. La única alcaldía que recibe apoyo es la de Monreal. La de Ricardo Monreal. Y en su momento, fíjate nada más, yo conversé con uno de los alcaldes de Morena que fueron afectados por ese acuerdo de Monreal. Del grupo de Monreal en Morena. Me contaba, de repente, salimos de una reunión donde habíamos acordado ir en bloque. Exacto. Para contenerlos, y luego, como a las horas, se publica una foto donde está Ricardo Monreal sentado con el tesorero, el entonces secretario de Finanzas de Mancera. Y luego, poquito después, se da a conocer que ya tienen ya tiene autorizado un billetote desde la Asamblea para su alcaldía. O sea, de plano, es Núñez. Néstor Núñez, el hijo de Arturo Núñez. Que estoy tratando de localizar. Y no solamente eso, hay que recordarse, estamos hablando de entre 2015 y 2018. Por supuesto, ya estaba trazado el proyecto de Ricardo Monreal para jefe de gobierno. Y también no hay que perder de vista quiénes eran los coordinadores de los grupos parlamentarios en la Asamblea Legislativa. Uno de ellos, Jorge Romero, que hoy es el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, exalcalde de Benito Juárez. 2, por el parte del PRD, bueno, murió en un accidente automovilístico el coordinador del PRD en aquel momento, que era... Y 3, el coordinador del PRI es el actual alcalde de Coajimalpa. Y, bueno, el operador del PRD era nada menos... Leonel Luna era. Era Leonel Luna, pero el del PRD era nada menos que Mauricio Toledo. Mauricio Toledo, actualmente prófugo de la justicia. Fugitivo, diputado federal, que el PT y el otro, introdujo como candidato de Morena por Puebla.
Así es. Y el de Morena por Puebla, Claro. imagínate. Mauricio Toledo. Así es. Un rufián. Y el otro, el del PAN, con una Jorge historia, Romero. Jorge Romero, con una Sí. historia igualmente negra. Es decir, bueno, Arturo Núñez, Álvaro, en 2016, decide salir, poquito antes de que López Obrador ya formalizara que iba a participar en la contienda. 2017 ya se formaliza. Le dice mapache a López Obrador, traidor a López Obrador, le dice que hizo un mal cálculo al creer que él iba a ser su aliado. Le dice, no es simple y sencillamente respondido porque soy el gobernador de un estado, pero sino también de este ronco pecho iba a escuchar argumentos. A la salida nos vemos, le dice a López Obrador, ¿no? Que en 2018 se veían. Él ya como ciudadano, porque ahorita tenía una investidura que respetar, pero que a la salida le dice a López Obrador, nos vemos. Y ya pues me puse a buscar qué es lo que dice él el 1 de diciembre. Tiene varios mensajes donde dice, felicito al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese es Arturo Núñez. Bueno, ahí estaba este personaje, el que hoy es el mano derecha del secretario de Gobernación. Claro, ahí estaba. Y luego José Antonio de la Vega Asmitia. Y luego también es ¿cómo dijiste que este tipo de padrino? Compadre de Margarita de Margarita Calderón. y Felipe, o sea. Pues, ¿y ahora está de subsecretario en Gobernación? No, pues es todavía de Más mayor arriba, jerarquía. es cierto, tiene Es un jefe cargo. de la oficina de... es muy fácil hacerlo subsecretario, pero ahí le sirve. Pero este es ese personaje. Claro, Adán Augusto también, pues está construyendo su candidatura presidencial. Pero diría otra cosa, Alejandro, sobre Arturo Núñez. Arturo Núñez fue el coordinador de los diputados del PRI cuando se avaló, junto con Felipe Calderón y los diputados del PAN, el FOAPROA en 1998. Ya me acordé. En realidad, lo que los acercó a López Obrador y a Núñez fue que a Núñez madrazo lo traía a IDEMS en Tabasco, entonces Lo traía lo ahí, es decir, lo traía a madrazos. Sí, claro. Entonces lo protege y lo impulsa como candidato a gobernador y resultó no solamente un mal gobernador, sino muy ingrato en términos de comportamiento político. Y bueno, ¿dónde está Arturo Núñez? Seguramente disfrutando el haber tenido un cargo, en buena medida gracias a López Obrador, un poco como pasó con Graco Ramírez. Sí. El gobernador perredista O con Lili Telles, Álvaro. Sí, nada más que aquí se trata de gobernadores. Sí, en el caso de Graco Ramírez, yo recuerdo, porque yo vi, después de el Graco Ramírez gana en 2006, y luego termina en 2012, no, 2012... No, termina. Gana en 2012 claro. y termina en 2018, Así Graco Ramírez. No, y también se va y se refugia en la nada. Y se le somete a Peña. Claro, se pactó por México. Bueno, sale que el hermano lo habían empleado en el gobierno federal, el hermano de Graco Ramírez, sale después que... Aunque ahí no creo, porque es general del ejército, ¿eh? El hermano de Graco No sé, Ramírez. pero se hizo un escándalo público porque quien lo ventila en algún momento es el que fuera secretario de Hacienda, Luis Videgaray. En un tono de reclamo dice, bueno, pues aquí hasta el hermano de Graco Ramírez ha sido pues parte de nuestro equipo. Y que me lo agarran ahí a Graquito y por Pues eso... por eso. Pues, bueno, Núñez efectivamente está en la aprobación del FOAPROA, es diputado. Claro, era el coordinador. De hecho, presidente de la comisión permanente. Era el coordinador del grupo parlamentario del PRI. Bueno, pues todo eso nos llevó. Ahí estaba el actual coordinador de los diputados de Morena. Ahí Ignacio estaba, Mier. claro. Pues él aprobó el FOAPROA. Claro, ahí estaba. No, si de veras se pone uno a desmenuzar, se encuentra a personajes que vienen del PRI, del PAN
que vaya, no entiende uno cómo en el gobierno tiene tantas posiciones tan prominentes, o en Morena. O sea, no solamente es Ignacio Mier, el propio Mario Delgado, no en 2012 era el gran aplaudidor del Pacto por México, no aprobó la reforma educativa con entusiasmo. Entonces, sí, por supuesto, decía una vez, recuerdo yo muy bien a López Obrador sobre Graco Ramírez, y me acuerdo haberlo visto en Tepoztlán, pues andando haciendo talacha para Morena, después de la elección del 2012. ¿A quién? A López Andrés Manuel. Obrador. En Tepoztlán lo vi, Tepoztlán, Morelos, y dijo, sí, ya sé que me reclaman que yo apoyé a Graco Ramírez, y sí lo apoyé en campaña. Híjole, pues uno quiere ganar y de pronto uno apoya a personajes, pero tampoco me lo atribuyan todo No, completamente a mí. En campaña, en realidad, el que estaba era Graco, porque no estaba Andrés Manuel López Obrador No, en pues era... campaña. Bueno, No, ¿cómo no? En coinciden, 2012, claro, ¿cómo no? 2012 Por eso coinciden. gana Graco. Es correcto. Por sí así mismo es. no ganaría. Sí, así es. No hubiera ganado, perdón. Bueno, ya no tiene los libros aquí, Álvaro. Pues es que me hace usted enchilar. Bueno, que tú pues defiendes mucho a Graco Está. o a Barbosa. Sí, a Barbosa sí, no me lo toques.